¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Cara a Cara. Hoy tenemos otro candidato presidencial que viene acá a platicar con nosotros. Don Miguel Ángel Sandoval, bienvenido, candidato de URNG WINAC. Candidato presidencial de URNG WINAC. Además, nos trajo un libro que acaba de sacar, 25 de abril y la revolución moral. Escrito al calor de lo que está pasando. Acontecimientos, sí. Bien, pues bienvenido, señor candidato. ¿Nos puede usted exponer en 6 minutos, digamos, un esbozo de su plataforma política, de lo que usted haría en el gobierno? Ya, mira, nosotros tenemos un objetivo principal, ¿verdad?, que es invertir lo que ha funcionado en la actualidad en Guatemala y plantear que la prioridad es el ser humano, el hombre, la persona. Y por ahí planteamos toda esta tesis del buen vivir que tiene mucha relación con lo que plantean los pueblos indígenas de América Latina en general. Pero esto tiene un planteamiento en 2 pilares básicos y 8 ejes fundamentales de trabajo. Los 2 pilares son: 1, la desprivatización de todos los servicios públicos del Estado en Guatemala, y en segundo lugar, la recuperación de los recursos naturales del país a efecto de que esto funcione para el bienestar de la sociedad guatemalteca y no únicamente en beneficio de las empresas. ¿Qué significa esto en concreto? Para el punto número 1, que es el tema de la desprivatización de los servicios públicos, 2, 3 ejemplos creo que son suficientes para ilustrar el tema. Número 1, la educación. La educación, como todo el mundo sabe, es obligación constitucional, ¿verdad?, que el Estado proporcione educación para la gente, para la sociedad. Y tenemos que en la actualidad el 80% de la educación es privada. No sabemos la calidad de la educación privada, sabemos que cobran bastante, eso sí. Y entonces este tema tenemos que revisarlo, ¿verdad? Aquí yo propongo tranquilamente que como primer elemento se congelen las cuotas escolares y en segundo lugar que se haga una evaluación de la educación que existe privada, porque pensamos que la familia guatemalteca invierte en la educación de sus hijos y no tiene a cambio los resultados esperados por una muy mala educación. Excepciones siempre habrá, pero de manera general sabemos que esto no ocurre así. Y por supuesto está también la parte de la educación universitaria, en donde un conjunto de universidades privadas, ¿verdad?, o no tienen la mejor educación o cobran cuotas muy importantes. Y entonces planteamos una cosa muy sencilla: o dan becas para estudiantes sin recursos en un porcentaje importante, ¿verdad?, o pagan impuestos, a escoger. Y luego hay otro aspecto fundamental: la salud. Yo creo que todo el mundo sabe en Guatemala hoy que, por ejemplo, el ICS tiene un área que se denomina servicios contratados, en donde algún tipo de enfermedad más o menos complicada se traslada a lo privado, y entonces esto incrementa los costos de operación del ICS, que sería más productivo para el ICS mantener todo este conjunto de tecnología en el Instituto de Seguridad Social, y esto permitiría una mejor atención al ciudadano. Y un tercer aspecto que me parece fundamental es el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Es un secreto a voces que tenemos 30 y tantos mil policías civiles, mientras que existen instituciones privadas con 100 y pico mil policías, de empresas, algunas de ellas no realmente muy bien establecidas, con carencias muy altas. Estos 3 aspectos nos llevan a plantear cómo el ciudadano hoy en Guatemala está muy desprotegido por el Estado, muy desprotegido socialmente, con muchas limitaciones, con muchas carencias. Y hay otros servicios públicos que merecería la pena tratar de una forma diferente. Un ejemplo muy básico es el tema de la energía eléctrica. Se discute mucho sobre si se desnacionaliza, se estatiza
etcétera. El punto fundamental es uno, José Eduardo, y es que hoy día el INDE produce lo fundamental de la energía eléctrica y empresas particulares la distribuyen y cobran por el servicio. Me parece que es un mal negocio para el Estado, es un mal negocio para los guatemaltecos y es algo que debería revertirse. Hay una demanda importante a nivel de la ciudadanía para que la energía sea nacionalizada de nuevo. Es un servicio estratégico que debería de formar parte de esos servicios que el Estado no se puede dar el lujo de enajenar, de prestar para que otros tengan los beneficios concretos. Y entonces ese es otro de los planteamientos de este eje, que es la desprivatización de los servicios públicos del Estado. Y en el otro está el planteamiento de recuperar los recursos naturales para el país, para que la sociedad los disfrute. Acá tenemos el ejemplo más evidente con la minería y otras concesiones que el Estado da en la actualidad, producto de una mala ley de minas e hidrocarburos hecha durante el gobierno de Arzú, ¿verdad? Que establece que para la empresa es el 99% y para Guatemala el 1%. Mientras que en otros países como Bolivia o Ecuador, o bien estos recursos se han nacionalizado o pagan impuestos y regalías por un valor de 70, 80% y las empresas se quedan porque sigue siendo buen negocio, ¿verdad? Esto es parte de lo que está planteado en nuestro plan de gobierno y por supuesto que un replanteamiento del tema de, por ejemplo, de las minas y otras concesiones, como por ejemplo esta concesión de la autopista de Palín-Escuintla, ¿verdad? Le deja 1% al gobierno, al Estado guatemalteco, y el 99% se va para la empresa, ¿verdad? En algún momento hicimos cálculos con algunos amigos y nos dimos cuenta de que era un pésimo negocio para Guatemala, como lo es la minería en la actualidad y en las condiciones en que se hace, ¿verdad? A continuación, esto nos permitiría tener recursos extras que junto al combate de la corrupción, en serio, y junto a otras medidas de política fiscal, permitirían financiar el desarrollo educativo, la cobertura en salud, la seguridad ciudadana, infraestructura y otros temas que son ineludibles para el Estado. En este momento, habiendo ya concluido, por supuesto, sus 6 minutos para exponer los aspectos básicos. Faltaría un conjunto de temas que lo vamos a platicar, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Bueno, ¿por qué en este momento el votante acudiría a una opción que elige devolverle al Estado todas esas cosas, cuando en este momento, justamente tras lo que estamos viendo desde el 25 de abril, el Estado justamente es el problema? Porque los partidos políticos lo que han llevado es toda una serie de compadrazgos y ladrones que han hecho de muchos de estos servicios, vea usted el ICS, tradicionalmente, y lo sabemos, es un botín político. La masa monetaria más grande que existe en Guatemala es la del ICS, y es el lugar donde más se roba. Así es. Usted, por ejemplo, pone el ejemplo de la autopista Palín-Escuintla. Bien, ese es un sistema que está en El Salvador, un sistema que está en México, que está en muchos lugares. Pero la compañía que se lleva pues el 98% y le deja el 1% a Guatemala, construyó la carretera, mantiene la carretera. Un préstamo del BCIE. Sí, pero construyó la carretera. Un préstamo del BCIE, José Eduardo, que usted y yo lo vamos a pagar, o lo estamos pagando ya. De hecho, lo estamos pagando cada viaje. De acuerdo, de acuerdo. Ese es el problema. Ese era el negocio, pero es que, a ver, igual si la construye el Estado, resulta que usted y yo lo vamos a pagar. Y el problema es que las carreteras, al tenor de lo que ha hecho el Estado, nos cuestan encima de todo 3 o 4 veces más. Usted me menciona el INDE, cuya punto principal es Chixoy. ¿Cuánto nos costó Chixoy después de ese robo, pero a mano armada casi? De acuerdo, vamos por partes, ¿cierto? La corrupción del Estado. La moneda siempre tiene dos caras y la corrupción
no deja de ser una excepción a esto. No puede ser una excepción, forma parte de... Resulta que en todo el escándalo de la SAT, por ejemplo, tenemos que hay un par de años en donde pasan cualquier cantidad de furgones. No están los datos muy claros, pueden ser 2,000, pueden ser más, pueden ser un poquito menos. Ahora, todo esto tiene un destinatario, que es un sector del empresariado guatemalteco corrupto que se ha dedicado a hacer negocios sobre la base de corromper a los otros señores que fácilmente se han dejado corromper, y entonces tenemos acá un fenómeno muy perverso, que no es solamente que el funcionario público sea corrupto, sino que existe el corruptor del otro lado. Creo que este es un esquema que existe en todos los países del mundo y que sabemos perfectamente bien que las empresas, ¿verdad?, o una parte de las empresas, para ser justo, son quienes promueven la corrupción vía múltiples formas. Lo tenemos en el caso de las medicinas, por ejemplo. Grandes empresas multinacionales que van con los gobiernos más grandes, más pequeños, el guatemalteco, y llegan ofreciendo, a cambio del abastecimiento de medicinas, un porcentaje determinado a los funcionarios que se vinculan con ellos, ¿verdad? Amigos míos que han sido gerentes de estas empresas me dicen, mira, realmente es insostenible este nivel de corrupción que manejan los grandes empresarios por esto y esto y esto. Es conjunto de explicaciones sobre el tema, ¿verdad? En el caso concreto de los furgones, yo estoy esperando, José Eduardo, que tengamos una lista de cuántos son los empresarios furgoneros y a dónde se fue toda esta mercadería, porque yo le decía a un amigo, mira, solamente un furgón llena las bodegas o los lugares de exhibición de cualquier negocio de línea blanca que existe en Guatemala. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? O los furgones pasaban vacíos, o traían ¿qué? Y esto no se ha resuelto. Yo lo siento mucho. Mientras eso no se resuelva, yo voy a seguir insistiendo en el tema día tras día, porque no es posible que este tema quede en el anonimato. De la misma manera que voy a exigir día a día que los juicios en contra del conjunto de señores que están detenidos por el crimen de la SAT, porque es un crimen contra el pueblo guatemalteco, sean condenados con condenas severas. Ahora, y que los funcionarios públicos encargados de ello también. Es decir, ahora, por eso yo estoy de acuerdo con la renuncia del presidente Pérez Molina. Por supuesto, ya debería de haber renunciado. Ahora, usted me lo pone como que el Estado es un ente bastante infantil e inocente que es corrupto por toda una serie de empresarios, cuando el Estado es el epicentro de la corrupción, porque resulta que todas estas normas discrecionales permiten que el Estado se alimente de todos estos corruptos, que al igual, yo pienso igual que usted, también deberían de estar metidos presos, todos, ¿no? Todos, absolutamente todos. Pero ¿de dónde parte la corrupción? Del mismo poder estatal. Y usted lo que nos dice en su operativa de gobierno, en su propuesta de gobierno, es devolverle más poder a un ente que ya de por sí es absolutamente corrupto. Correcto, pero justamente nosotros planteamos toda una política anticorrupción y toda una política de austeridad en el gasto público, porque esto es importante para nosotros, la austeridad en el gasto, que hoy por hoy sabemos que existen 1001 salida a gastos innecesarios, a gastos que no se justifican desde ninguna manera, desde ninguna perspectiva. Y en este punto yo digo 2 o 3 cosas que son fundamentales para mí. La primera es que nosotros el día que hagamos gobierno, mi vicepresidente Mario Wellington y yo, disminuiríamos el salario del presidente y del vice en 50%. Es decir, yo me bajaría el sueldo 50% de inmediato, porque considero que el salario del presidente actual, de los últimos, es sencillamente excesivo, es abusivo, es insolente. Es insolente, y esto hace que la gente diga, bueno, pero ¿cómo es posible que en una sociedad como la guatemalteca
con esta disparidad salarial tan alta, ¿verdad?, tengamos un salario presidencial de esa naturaleza. Ahora, el punto es dar el ejemplo, dar el ejemplo de austeridad en el gasto. Yo sé que eso es insignificante en términos del presupuesto nacional. Pero sería una gran señal. Ahora, no es una señal... propuesta que me hacen los candidatos, usualmente los candidatos, y no quiero ofenderlo, pero los candidatos que no tienen chance de llegar, acuden a esa propuesta como una esperanza de captar votos. Fíjese que no es solamente el problema de una esperanza de captar votos, sino que yo estoy planteando desde hace un buen tiempo la necesidad de una revolución moral en Guatemala, que es el motivo de un texto que le acabo de facilitar, ¿verdad? Por una sencilla razón. Yo creo que aquí se ha confundido mucho un conjunto de parámetros que forman parte del ámbito moral. Estoy refiriéndome a la corrupción, a la impunidad como la otra cara también de esa moneda, en donde resulta que este conjunto de normas de naturaleza ética y moral se han dejado de observar por un amplio sector de la sociedad guatemalteca. El todo vale se ha convertido en una especie de divisa nacional, o se había convertido en una especie de divisa nacional, porque yo creo que a partir del 25 de abril se ha producido un cambio en las mentalidades. Resulta que si vemos rápidamente y sin ningún tipo de pasión, nos damos cuenta que el catolicismo tiene un decálogo que plantea un conjunto de normas de convivencia social. El protestantismo, por lo consiguiente, la espiritualidad indígena maya también las plantea, y resulta que todo esto forma parte de esos valores que se habían perdido, que habían dejado de observarse, en donde la corrupción se había convertido en una especie de franquicia para moverse en la sociedad guatemalteca, en donde no había nada que detuviera el paso de la corrupción fuera, en el gobierno, en la empresa privada, en las universidades, en la iglesia, en las iglesias, perdón. Al grado que hoy sabemos que la CECIJ anda buscando por ahí una lavandería cristiana, ¿verdad?, que me parece terrible, terrible para un país como Guatemala, en donde esto contribuiría a demostrar cómo este conjunto de parámetros de orden ético-moral se habían ido, digamos, diluyendo de una manera importante. Vamos a ir a una pausa. Yo creo que en el asunto de la revolución moral estamos todos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la medicina. Ahí es donde no nos podemos de acuerdo. ¿Cuál es la medicina adecuada? Usted habla de todo este lugar en donde la sociedad se corrompe, pero es que el Estado es donde la sociedad se corrompe, básicamente porque todos aspiran a llegar al Estado para obtener una partecita de eso. Vamos a una pausa y regresamos. Por supuesto. ¿De acuerdo? Siempre he soñado y luchado por una Guatemala con justicia social. En 1997 salió publicado su libro Los años de la resistencia, relatos de las guerrillas urbanas de los años 60. Uno de los textos de Miguel Ángel Sandoval, el candidato presidencial de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y de WINAC. Sandoval, más conocido como El Zurdo, se postula por segunda ocasión a la presidencia. Ya lo había intentado en el 2007. Tenía como compañera de fórmula en ese entonces a Walda Barrios. En esa ocasión quedó en el 10º lugar. El Zurdo nació el 7 de septiembre de 1949, de profesión politólogo. Estudió un posgrado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, y la Universidad Rafael Andívar. Además, estudió sociología en París. Ha sido columnista en varios medios de comunicación, entre ellos El Periódico y Prensa Libre, así como consultor en organismos internacionales y nacionales. Fue parte del equipo político-diplomático de la URNG y es signatario de varios acuerdos de paz. Se unió a la lucha guerrillera desde muy joven, militando en los cuadros urbanos, y fue fundador del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP,
una de las 4 organizaciones que integraban la URNG. En este proceso electoral, su compañero de fórmula es Mario Ellington, abogado y notario, así como fundador de la Organización Negra de Guatemala, ONEGUA. Marvin del Cid, Azteca Noticias. Bien, ahí está un esbozo del candidato de URNG, WINAC, Miguel Ángel Sandoval. Bien, estábamos hablando de esta... José Eduardo, ¿sí? Dejan sin mencionar 9 libros más. Publicados de la fecha para hoy, incluyendo un par de libros de poesía. Bueno, le vamos a jalar las orejas al hombre. Ahí el reportero. Mire, siguiendo en esta plática acerca de la revolución moral. Mire, estamos de acuerdo, pero me parece ilógico devolverle el poder al Estado. Ahí es donde no vamos a lograr estar de acuerdo, pero al final es el pueblo el que tendrá o no que estar de acuerdo en este punto, porque es devolverle el poder al gran problema. Vea usted ahora con el tema de los sindicatos. Los sindicatos están siendo usados, gobierno tras gobierno, para hacer, para colaborar con cada uno de los que esté en la presidencia. Salen a manifestar acorde a los fondos que se necesiten en el presupuesto y que el presupuesto necesite ser autorizado. O sea, todo en eso está podrido. ¿Cómo darle el poder nuevamente a eso? Mira, yo creo que hay varios temas, ¿verdad? Si nos remontamos un poquitito en el tiempo, vamos a darnos cuenta que hubo 80s más o menos, el famoso consenso de Washington, en donde se planteó como política general para el conjunto de países del continente y más allá, las privatizaciones como una forma de achicar el Estado para que estos servicios que se iban privatizando funcionaran mejor. La práctica demostró que no. Y por eso, cuando este consenso de Washington se fue agotando, gradualmente empieza un proceso de reversión de tanta privatización que hubo en el continente, algunas con razón, otras sin razón, ¿verdad? Y entonces asistimos a lo que hoy estamos asistiendo en muchos países del continente, que es la reversión de estos procesos. Pero el punto no es tanto ese, el punto es que la política de privatizaciones fracasó en el continente. Y fracasó, los datos están a la muestra, ¿verdad? En salud, en educación, en seguridad, en todos estos temas, los indicadores que tenemos en América Latina en general y en Guatemala de manera particular, nos indican que con la desregulación, con la privatización, con la desincorporación, como se le quiera llamar al fenómeno de vender los activos del Estado para que vayan a manos privadas, no se resolvieron los grandes problemas nacionales. Por el contrario, se agravaron. Son datos duros, José Eduardo, no estoy hablando de datos propios de un discurso político. Estoy hablando de los datos que nos revelan simplemente los objetivos del milenio para América Latina, a los cuales Guatemala, pero ni de chiste se acerca, ¿verdad? Lo que buscaban era educación, salud, que la gente no se muriera de hambre. Y entonces nos damos cuenta que el gran problema es la precariedad de los estados. En Guatemala tenemos un estado miserable. No tenemos un estado con grandes recursos. Es la gran ficción que se ha querido montar de que es un estado todopoderoso. Por el contrario, tenemos regiones del país en donde no existe estado en la actualidad. A ver. Y tampoco existe iniciativa privada. Aquí estamos viendo la cosa desde un punto de vista ideológico, porque evidentemente yo lo percibo de una forma diferente. Sí tenemos un Estado con muchos recursos, el problema no es los recursos, el problema es que los recursos se los roban, y el problema es que el Estado se ha vuelto la maquinaria para convertir nuevos ricos. Usted va a ver que salen y salen gobiernos y va a encontrar una serie de familias y gente que pululan a lo largo de esos partidos que se han enriquecido una, otra y otra vez.
Justamente. Y la mayor productora de ricos en Guatemala no es la iniciativa privada, es el gobierno. Bueno, ahora yo le quiero hacer... ¿Qué pasa acá, José Eduardo? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Resulta que estos nuevos ricos, ¿verdad? Son todos de los partidos de la derecha. Infelizmente así es. O sea, yo no tengo la culpa de eso. Y entonces, si usted le dice al señor Colón que es de la derecha, pero por supuesto yo creo que se muere. No, mire, no es de la izquierda a la que usted pertenece, pero es un partido de izquierda. O sea, eran socialdemócratas, como ellos se declaraban. Perdón. Mira, Portillo no era precisamente de la derecha. Yo me acostumbré a pensar en algo, en términos filosóficos, en términos políticos, de que la práctica es criterio de verdad. ¿De acuerdo? Yo puedo perfectamente decir que reivindico un conjunto de principios de la izquierda que tienen que ver con el bienestar social, con la responsabilidad del Estado por resolver el bien común, como lo dice la Constitución Política de la República, pero mi práctica es de dar 60 concesiones mineras, no resolver un solo problema agrario, sino que desalojar campesinos. Mi práctica es tener a un señor como Gustavo Alejos manejándome toda la plata. Entonces, acá estamos hablando de que este tema no forma parte de una ideología de izquierda o de una práctica de izquierda. Vamos a entendernos mejor en esto, ¿verdad? Hay muchos más políticos que se reivindican de izquierda, ¿verdad? Un cafetalero de absoluta tradición cafetalera, como Oscar Arias en Costa Rica, se reivindica socialdemócrata, pero eso no lo hace ser al mismo tiempo de izquierda. La socialdemocracia es bastante amplia, bueno, bastante flexible. Ortega también se decía de izquierda y hoy es socio de una gran cantidad de empresas en Nicaragua. Que a la izquierda le falten justamente... Perdón, estamos hablando de la socialdemocracia. A ver, que a muchos elementos de izquierda y que enarbolan de izquierda les falte justamente esto de los principios morales, que también a los de la derecha le faltan, pues ese es otro cantar. Al final lo que vemos es un montón de sinvergüenzas alimentados en el Estado. De acuerdo. Ahora, yo le quiero hacer otra pregunta porque podríamos discutir ideológicamente esto durante toda la noche y sería apasionante discutirlo con usted. Ahora, mi pregunta concreta es, vea, hoy estamos invocando el artículo 113 de la Constitución, en donde se habla de la idoneidad, honorabilidad reconocidas. Usted fue militante del Ejército Guerrillero de los Pobres. Dicho sea de paso, la institución pues más violenta de la exguerrilla. ¿Cree usted que usted no cabe justamente, así como le ponemos objeciones a militares, no caben esas objeciones también para alguien que estuvo y que perteneció a la guerrilla de la forma que usted perteneció? Fíjese que no cabe, por una sencilla razón, y se lo explico. Resulta que el derecho a la insurrección, acto absolutamente legítimo, además considerado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, nos lleva a lo siguiente. Durante muchos años en Guatemala vivimos, después del derrocamiento de Armes, un conjunto de dictaduras militares que hicieron lo que quisieron con este país, cerraron todos los espacios políticos, hicieron lo imposible por gobernar sin oposición, sin absolutamente ningún tipo de control ciudadano. La consecuencia fue una represión descarnada contra todo mundo y no permitieron ningún tipo de protesta cívica, política, pacífica. Lo único que le dejaron a la gente fue el derecho a la rebelión armada, ¿sí? Como en todo el continente. Ojo, como en todo el continente, en el gran marco de la Guerra Fría. Y entonces resulta que personajes que participaron de la insurrección extendida por América, ¿verdad?, han hecho gobierno y han hecho gobierno muy importante. El caso quizás más relevante es Pepe Mujica en Uruguay, que todo el mundo sabe que fue capturado, fue torturado durante años y finalmente sale y hace gobierno, y un buen gobierno, por cierto. Leonel González en El Salvador,
o sea, Salvador Sánchez Serén, está haciendo gobierno y no pasa nada. En el caso guatemalteco me parece que no pasa nada, sobre todo para una generación que tuvimos la lucidez para plantear 2 o 3 cosas fundamentales: los acuerdos de paz, la reconciliación nacional, la necesidad de un gran acuerdo para impulsar cambios fundamentales. Y, perdóneme, me quedo corto con esto de los cambios fundamentales. Hoy, hace un momento platicábamos en el momento del corte sobre cómo durante estas manifestaciones tan importantes que se han dado desde el 25 de abril para la fecha, la gente ha coincidido en 2 cosas: luchar contra la corrupción y luchar contra la impunidad. Ahora, ese derecho de la insurrección, derecho a la insurrección. Yo quiero concluir esta idea, sí. Esta idea que es fundamental. Resulta que toda la gente, espero que usted haya manifestado, yo he estado también presente, claro, ahí estamos. Ahí hemos estado, ¿verdad? De forma pacífica, de forma democrática, de forma libre, ¿verdad? Resulta que cuando yo era muchacho, yo tenía 15 años, 16, 17, ¿verdad? Intenté manifestar de manera pacífica, democrática, con la bandera nacional, cantando el himno, ¿verdad? Y fui recibido a garrotazos, con bombas lacrimógenas, fui capturado y fui torturado por esos gobiernos que impidieron una demostración cívica, pacífica, democrática. Ahora, ustedes entonces, tampoco eran muy pacíficos ni democráticos. No, usted se recordará de la ejecución de miembros del EGP en Nicaragua, Ranferí Morales e Iracema Morales. Por supuesto que no fue, además fue reconocido por ustedes. Y le comento algo más. ¿Se recuerda usted en el texto en donde la URNG confiesa este asunto? ¿Sí? Si eso es lo que me iba a decir. La URNG confiesa este asunto y dice justamente que los mecanismos poco democráticos, de falta de defensa y de abuso dentro de las filas del EGP fueron manifiestos. A ver, eran 2 personas que fueron liberadas, se salvaron del ejército y luego fueron trasladados a Managua creyendo que iban con sus entes amigos del Ejército Guerrillero de los Pobres y ellos decidieron ejecutarlos. Y luego otro grupo se trasladó allá a buscar a sus parientes y resulta que también el Ejército Guerrillero de los Pobres decidió ejecutarlos. Pero además, ¿cómo puede uno, encontrar ese espíritu romántico de insurrección? Porque yo lo entiendo, claro que en Guatemala se han vivido un montón de dictaduras, de todos colores, sabores y tamaños. Eso lo hemos vivido, pero ustedes no propugnaban por algo mejor, porque vea usted, el bombazo de 1980 en el parque, ¿cuántas personas perdieron la vida ahí? ¿Cuántos restos humanos? Si quieren le puedo leer el texto de cómo describía en aquella época la prensa este hecho terrible. Cadáveres decapitados, colgados de las piernas entre los hierros retorcidos de los vehículos deshechos, cuerpos informes entre vidrios y fragmentos de ramas de árboles por todos lados. Provocó la explosión que sacudió en ese momento el parque. A ver, la insurrección no da derecho a que ahí habían lavacarros, ahí había gente inocente. Me permite una cosa, José Eduardo. Si entramos en esta línea de argumentación, simplemente le voy a decir que no se vale haber quemado 440 aldeas. Por supuesto que no. Por el ejército. Por supuesto que con no. El apoyo empresarial, con el apoyo de los medios de comunicación y la masacre de 200,000 gente. Bueno, por esta supuesto línea que de no argumentación, esta línea de argumentación no nos lleva a ningún lugar en este momento y me parece que lo que hay que analizar son otros temas. Y le voy a decir francamente lo siguiente. Número 1, analicemos el tema de por qué nosotros planteamos la negociación política en una coyuntura, en esa coyuntura justamente. Y algo más. Vuelta al vaso medio lleno, medio vacío. A mí me gustaría que usted, antes de leer eso, ¿verdad?, hubiese leído los artículos míos en el periódico sobre ese incidente. Me hubiera gustado que eso fuera lo que usted señalara, porque eso nos aproximaría más a los temas que nos interesa conversar en Guatemala sobre lo de la reconciliación.
En este momento, esa argumentación que usted me estaba dando me parecía muy emparentada con Avimilwa, por ejemplo. Uy, no. Perdón, Dios pero guarde. así Mire, es. Fíjese, yo le lo voy a decir siento una mucho, cosa. José Eduardo. Así como han sido censurados ellos, me parece que también deben ser censurados el otro lado. Y justamente eso tenemos que romper con el pasado. Yo creo que el votante hoy en día busca algo diferente. Justamente, a ese punto quiero llegar. Tenemos, yo le decía, estas manifestaciones tan importantes en la calle y todo, que han llegado a plantear 5 temas fundamentales que están en 5 mesas en el Congreso para salir de la crisis. Reforma a la ley electoral y de partidos políticos, reforma a la ley de Contraloría, reforma a la ley de compras y contrataciones, ley de servicio civil y depuración del organismo judicial. ¿De acuerdo? Estos 5 temas, 5, nada más menciono 5, forman parte de los acuerdos de paz. Forman parte de esa agenda nacional que está establecida en los acuerdos de paz, ¿verdad? Cuya elaboración nos costó muchos años. ¿Por qué nos costó muchos años? Porque existían corrientes, en el caso guatemalteco, ¿verdad?, demasiado ideologizadas, que se negaban a considerar la construcción democrática por la vía de la negociación política. Y entonces, todo este proceso, yo lo relato en un libro que se denomina El sueño de la paz, en donde señalo cómo muchos de nosotros, desde la militancia política, por supuesto, en las filas insurreccionales, hacíamos esfuerzos sobrehumanos por que se impusiera la vía del diálogo político, la vía de la negociación, la vía de buscar acuerdos nacionales, la vía de buscar los consensos, la vía de reeditar en un país como Guatemala temas como el Pacto de la Moncloa o como la transición política en Chile. Vamos a hacer una pausa y regresamos justamente a platicar eso, y le voy a decir yo por qué sí creo que es pertinente traer esos hechos al presente. Pero vamos a una pausa y regresamos. Bien, en unos momentos vamos a continuar la entrevista con el candidato presidencial de URNG, WINAC. En este momento les puedo informar que hemos recibido esta noche la confirmación que la próxima semana tendremos a la candidata de Visión con Valores acá en este foro, a Suri Ríos, que también vendrá a Cara. Así es que en algunos instantes continuamos entonces con la entrevista con don Miguel Ángel Sandoval. Bien, entramos a la sección de respuestas rápidas. Solo le iba a explicar por qué traigo hechos como los anteriores. A ver, no podemos desligar a un candidato de su pasado. Y su pasado nos dice si en el futuro va a cumplir o no va a cumplir, o cómo puede cumplir. Entonces no podemos desligar a eso. Y que yo sepa, usted fue pues miembro de la exguerrilla hasta último momento. Sí. Y estuvo involucrado en ese Soy asunto. de los signatarios de los acuerdos de paz, y hay una cosa que se sabe muy poco. Yo inicié las conversaciones de paz en 1987 y a 96 estuve trabajando todo el tiempo en el tema de la paz, y antes del 87, para concretar la idea de la negociación política, ya había tenido un buen trabajo de acercamientos de por acá, de etcétera, 2, 3 gentes más de la dirección, ¿verdad?, con quienes se fue articulando todo este proyecto de construir un proceso de paz que, como veíamos ahora, resulta que en las calles de Guatemala 5 temas de los acuerdos se plantean ahora como de urgencia nacional para ser resueltos. ¿Por qué? Bien.
por la perspectiva que planteamos. Vamos a continuar con esta serie de respuestas a varios temas para que lo conozcan mejor. ¿Más impuestos? ¿Considera usted que en su gobierno habría más impuestos? En la actualidad, creo que lo único que podría manejarse de manera muy clara sería la derogatoria de la ley Moadi, 1, y 2, que un conjunto de empresas que no pagan impuestos paguen, por ejemplo. Siguiente cuestionamiento. Economía informal. ¿Qué opina usted del tema? Estamos aproximadamente en el 75% de la economía informal en Guatemala. Y que si uno sigue la pista de toda la economía informal se va a encontrar con una empresa totalmente establecida, lo cual necesariamente tiene que regularse. Siguiente, la pena de muerte. ¿Está usted de acuerdo con la pena de muerte? ¿Usted aplicaría la pena de muerte? No la aplicaría y le explico por qué. Porque con un sistema judicial como el guatemalteco no hay ninguna garantía de que se juzgue de manera correcta. Ahí tengo que hacer el entrecomillado necesariamente comparándolo con el pasado. El EGP hacía juicios populares, ejecutaron personas, ejecutaron a miembros del EGP, como el caso que le he señalado, pero ahora la izquierda resulta que está no a la pena de muerte. ¿Cómo Fíjese es eso? que le respondería con una frase que decía el presidente Mao, creo que fue, o Ho Chi Minh, no me recuerdo cuál de los dos. Decía que un conflicto armado no es pintar un cuadro, ni hacer un bordado, ni escribir un poema. Un conflicto armado aquí o en cualquier parte del mundo deja una cauda de errores, de problemas, de dificultades, y me parecería que si queremos juzgar globalmente el tema del conflicto, resulta que el informe del REMI y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ubican a 90 y tantos por ciento, 93, 94% de responsabilidad directa del ejército. Es que estamos de acuerdo en eso, podemos estar de acuerdo en eso, pero unos cuantos casos que se le atribuyen a la insurgencia, otro porcentaje que no queda claramente establecido, en donde hay bandas paramilitares, pero ustedes no bandas tiraban empresariales. Flores. Pero ustedes no tiraban flores, tiraban balas también. Y en este sentido, usted me menciona a Mao y a Ho Chi Minh, y perdone, ni son los tipos más democráticos, y vaya que ejecutaron personas. Me refiero al tema de cómo se abordaba, cómo se planteaba la idea de un conflicto armado en por los ellos. Países distintos. No, creo que de manera general todo ha sido terrible. La revolución americana fue así, la revolución en Costa Rica de corta duración fue igual. Creo que han habido estos procesos en todas partes del mundo, tienen víctimas, tienen cosas, y después no se les puede recordar únicamente con sus sombras, sino que también con sus luces. Y en el caso de las luces, yo quiero decirle a usted... las sombras son personas muertas, ¿verdad? Ese sí, es el problema. Son personas muertas y estamos en la búsqueda de justicia todavía de todo el resto de personas que fallecieron y los desaparecidos que hay, que son miles todavía. Claro, ¿verdad? Y estos también deberían de encontrar justicia. Bien, tenemos minería en Guatemala. Minería en Guatemala, creo que en la actualidad con la ley de minas y hidrocarburos que existe, es un pésimo negocio. 1% para el Estado, 99% para las empresas, debería de invertirse totalmente a efecto de hacer algo, sí y solo si las comunidades consultadas, de acuerdo con el convenio 169, estuvieran de acuerdo. Siguiente pregunta. Pacto colectivo en salud pública, más de 1.600 millones solo de ese pacto colectivo, y básicamente es para que acompañen las manifestaciones a favor de los gobiernos de turno. ¿Qué opina de eso? Mira, yo creo que es importante que exista una regulación entre el capital y el trabajo, aún sea en el caso de los empleos públicos. Que la única garantía que tienen los trabajadores en cualquier sociedad, como la guatemalteca, es encontrar una forma de negociación entre el patrón y los trabajadores para establecer mejores condiciones laborales. Y yo creo que la masa enorme de trabajadores de la salud pública o del magisterio o de cualquier otro ente del Estado,
nos dice que en torno al 80% de los trabajadores no ganan siquiera la canasta básica. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? Entonces, Eduardo, extra salarios. Es fundamental. Ni siquiera el 80% de los trabajadores ganan la canasta básica, y ya estamos hablando de por qué es necesario proteger el empleo, proteger al trabajador, proteger las normas entre el capital y el trabajo. 5 salarios extras, poco más o menos, y una parecida cantidad de bonos. Es un peso enorme sobre el sistema de salud pública que además no satisface a la gente. Probablemente existan algunos excesos ahí negociados por la dirigencia sindical, puede ser, pero el grueso del problema, que es lo que a mí me interesa, no los casos aislados, ¿verdad? Es lo que yo quisiera que se entendiera. Pero es que es un caso aislado de 1.600 millones de quetzales en el ministerio que tiene más presupuesto en el país. Es un caso, a ver, se trata de mantener en buen funcionamiento los hospitales, en buen funcionamiento toda la red de salud que existe en Guatemala, y eso cuesta. Si estamos adjudicándole al, ¿cómo se llama?, al sindicato, al pacto colectivo, todo el conjunto del presupuesto de salud, y eso me parece una lectura incorrecta, o por lo menos orientada. Si analizamos qué es el pacto colectivo y cuáles son las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, podríamos encontrar una aproximación un poco Pero más el fin objetiva. principal, que es darle un buen servicio a la gente, no se le está dando. Eso es lo que hay que hacer, pero bueno, darse. Sigamos. Siguiente pregunta. Joviel Acevedo. Un líder magisterial. Solo eso diría. Suficiente. Okay, muy bien. Reelección presidencial. No creo. No en las actuales condiciones, sobre todo. Usted mencionó Bolivia, usted mencionó a Ecuador, sí. Lugares donde se ha abusado del concepto de reelección presidencial. Mira, yo creo que el tema pasa, entre otras razones, porque en Guatemala el sistema de partidos políticos es demasiado débil y eso limita estas posibilidades. Pienso en Estados Unidos, en donde la reelección es automática, digamos, ¿no? O sea, un gobierno hace sus 4 primeros años y si gobierna bien... Carter no se religió y Bush, papá, no se religió. Dos casos, pero de manera general siempre hacen el segundo periodo porque existen las condiciones y luego se retiran a hacer otras cosas, ¿verdad? En el caso guatemalteco yo lo veo un poco complicado. Siguiente pregunta. Hugo Chávez. Un militar con visión y pues pensé siempre que iba a hacer falta. Siguiente pregunta. Álvaro Arzú. Álvaro Arzú es un político que ha sabido gobernar una ciudad como la ciudad capital sin hacer los cambios profundos que hacen falta, pero tiene el beneficio de la duda. Bien, la siguiente, ¿hubo genocidio? Se la hacemos a todos los candidatos. No, yo sé, y hubo genocidio, por supuesto que hubo, y fue juzgado y condenado por el Tribunal de Alto Impacto, y usted como abogado debe de saber que la Corte Constitucional se metió en algo que no debía. La Corte de Constitucionalidad se mete siempre en muchas cosas que no debe. No sé si ahí debía o no debía, pero bueno. En este caso no debía. A ver, tenemos las cajitas, usted ha visto las anteriores entrevistas, usted puede descartar una y quedarse con 2. Hay preguntas que se refieren a, digamos, lo que consideramos, pues es básico que conozca un presidente, cosas de cívica y de historia. Sí. ¿Cuál descarta? Sí, cualquiera. Descarto la derecha. Esta. Muy bien. Como siempre, descarto la derecha. Muy bien. Ok. La primera pregunta es: ¿a cuánto asciende la deuda interna y externa de Guatemala? Ya, caray, ese dato no lo tengo.
Bueno, estamos en la terrible situación de que a datos del 2015 estamos en más de 62.500 millones de quetzales en la deuda interna. ¿De quetzales o dólares? Quetzales en la interna. ¿En la interna? 7.400 millones de dólares en la deuda externa, en un total de 122.000 millones de quetzales. Es una deuda que algunos economistas consideran que es manejable. Yo considero que es necesario evitarla. Y evitarla haciendo algunos ajustes en el gasto, pero sobre todo modificando algunos aspectos como la ley de minas y hidrocarburos que nos garantice algún tipo de ingreso adicional y empresas multinacionales que paguen sus impuestos, empresas multinacionales que en otros países pagan impuestos, pero en Guatemala no. Creo que evitando eso podría incrementarse, dejar de incrementarse. Pero estamos de acuerdo que es un dato que debería conocer un candidato presidencial. Sí, para eso va a tener un ministro de Economía que maneje esos datos y un ministro de Finanzas. Bien, la otra pregunta es, ¿cuál es el sistema de gobierno que adoptó el gobierno la Constitución de la República? ¿Cuál es el sistema de gobierno actual que predica la Constitución de la República? Es un gobierno republicano, democrático. Republicano, democrático, representativo, según el artículo 140 de la Constitución. Bien. Y ahora la pregunta que yo le haría a usted, ¿considera que en Guatemala existe democracia? No, por supuesto que no, tampoco republicanismo. Y el republicanismo establece las reglas para que no simplemente el voto mayoritario sea el que mande, sino que es un balance incluso entre ambas cosas, porque el republicanismo establece derechos, establece obligaciones y la división del poder, que es muy importante. Y la democracia establece la forma en la que se toman cierto tipo de decisiones sujetas a la mayoría. Exacto. Si fuéramos un gobierno solo democrático, sería la regla de la mayoría e igual sería una tiranía, solo que de la mayoría. Sí, pero en este caso estamos de acuerdo en dos o tres cosas. Número uno, que la democracia es un sistema político de gobierno. Dos, que la Constitución es un acuerdo político para manejar un país, un Estado, y tres, que las elecciones son un proceso político, de donde caemos a un punto que me interesaría mucho conversar, y es que se posponen o no se posponen las elecciones. Se violaría la Constitución, no, se da golpe de Estado. No, pero mire, no se le voy a decir la algo. Usted tiene un último minuto para que se dirija a los guatemaltecos y usted ahí lo puede decir. Sí. En los últimos días, justo cuando fui nominado candidato presidencial, hice un planteamiento a la ciudadanía que consistía en decir, primero hacemos las reformas, después vamos a las elecciones, porque ir a las elecciones en las condiciones actuales es un poco ir a una cancha sin las medidas reglamentarias, con árbitros comprados, con condiciones de cancha desfavorables. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hoy tenemos en Guatemala la oportunidad excepcional de introducir cambios profundos en el ordenamiento político que tenemos. Uno de ellos está en la reforma inmediata de la ley electoral y de partidos políticos, procurando implementar muchas de las reformas ahora para este proceso electoral. Segundo, modificar la Contraloría de Cuentas, modificar la ley de compras y contrataciones, modificar la ley de servicio civil y depurar el organismo judicial. Son 5 medidas que son básicas para poder más o menos gobernar el país. Sin estas medidas no creo que exista alguien que pueda gobernar Guatemala en las condiciones en que este gobierno está dejando la cosa pública. Creo que la opción que yo represento es una opción de izquierda que no tiene compromisos con chequeras fuertes, que no tiene compromisos con poderes ocultos como el narcotráfico, que no tiene compromisos y que hace de la elección un proceso democrático. Lo otro, lo que hacen el resto de partidos, los corruptos que están con procesos de antejuicio por parte de la CICIG, es una subasta electoral. ¿Quién da más por una curul? ¿Quién da más por una diputación?
quién está más por una silla ha llegado al presidencial. final de su tiempo, pero muchas gracias. Le agradecemos mucho su presencia acá. El candidato presidencial de URNG WINAC, don Miguel Ángel Sandoval, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes también. Muy buenas noches. Recuérdense, la próxima semana nuestra invitada es Suri Ríos. Así es que buenas noches, pásela de lo mejor.